Eh, bueno, primero que todo me presento, yo soy Juan Manuel Chinchilla, soy representante del grado 11-3 en la normal, también hago parte del grupo 01 junto con Ani. Mm. Y bueno, ahora el tema que nos trae esta noche es el liderazgo juvenil y la participación política de los jóvenes. Listo, o sea, realmente un tema que, aunque en general debe estar muy presente en la vida de nosotros como jóvenes que estamos a punto de iniciar una vida tanto profesional, académica, creo que es muy importante que lo tengamos todos muy presentes. Entonces, listo. Ahora, eh, esta es la séptima y última charla del mes que tendremos. Recuerden que mensualmente tuvimos charlas tratando diferentes temas. Eh, ¿Me están escuchando? Se te fue por un instante, pero ya se te escucha de nuevo. Sí, creo que se conectó a los audífonos. No sé, ya, listo. Bueno, antes que nada, invitar a los que están presentes a enviar el link de la reunión a los que más puedan. La idea es que tengamos cuantas personas puedan estar acá para escuchar estos temas y la conversación que vamos a tener. Listo. Claro que Bueno, sí. les cuento pues claramente, este encuentro se está grabando para eventualmente subirlo a YouTube y listo. Ahora, mientras vamos presentando a los invitados, claramente, lo más importante. Entonces empezamos, le damos la bienvenida a Simón Cuarta Rendón. Él es un estudiante de estadística de la Universidad Nacional de Colombia y es expersonero de la Normal, egresado del año 2016, ¿cierto? Sí. Él nos cuenta que le encanta la matemática y la tecnología, y también nos cuenta que le agrada leer mucho acerca de temas de economía y política. Sí, entonces, damos una bienvenida. Simón, ¿quieres decir algo? Tienes el micrófono apagado. Qué pena, cosas de la virtualidad. No, agradezco pues bastante la invitación y por la presentación también que acabas de hacer. Y no, me parece súper chévere que se realicen ese tipo de espacios porque es un tema del cual deberíamos discutir bastante más. Y la idea es como que explicamos durante esa charla por qué es su importancia. Listo, Simón, te quería preguntar yo, pues, vos que estás tan involucrado en tanto en la participación como en tus estudios académicos en la universidad, ¿cómo crees tú o cómo percibes el ambiente participativo en la universidad? Bueno, digamos que la situación con la universidad se vuelve bastante interesante y sobre todo cuando uno estudia en una universidad pública, cuando es la Universidad Nacional, porque allá uno se abre a una gran cantidad de temas y se da cuenta de cuán importante es uno leer, uno estar siempre pendiente de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y a partir de eso entonces comenzar a tomar decisiones, tomar acciones, en fin, todo eso que involucra la participación. Y el hecho de que sea pues justamente en un espacio tan académico como es la universidad lo hace muy bacano en el sentido que le da cierta rigurosidad, uno no puede presentarse pues como con cualquier ligereza, le exige a uno pues tratar de dar lo mejor de uno mismo, ¿cierto? Independientemente pues de las ideas que uno pueda tener, siempre procurar hacerlo de la mejor forma. Pero algo que es mucho mejor es que, como lo dice su nombre, universidad, que viene de universo, de la gran cantidad de opiniones, de matices que pueden haber, entonces eso también se vuelve en un reto, porque por un lado uno tiene que argumentar bien, entender mejor las posiciones del otro y también conocer entonces cuáles son las diferentes visiones que tienen los demás que también están interesados en participar. Claro, no, y siento yo que en un espacio tan importante como lo es la universidad en la vida de una persona, no solamente lo académico nutre tu formación, creo pues entonces que independientemente haga parte de tu carrera, de tu círculo académico, participar en espacios como este y en todos los espacios creo que le da a uno un extra, si me hago entender.
¿sí? Bueno, muchas gracias, Simón, por tu aporte. También nos acompaña Jennifer Mejía, que es periodista de Le Cuento. Es vocera de la plataforma municipal Juventudes de Envigado. Ahí está, no nos habíamos saludado. Em, es integrante colectiva de las hijas de Débora y también egresada de nuestra institución educativa. Jennifer, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Creo que tienes el micrófono apagado. Ay, sí, qué hueva, perdón. No, y para explicar esto, que no me quede en el 31 de octubre, sino que el 25 de noviembre voy a estar en Caucasia con las mujeres, entonces hemos estado reuniéndonos también como desde el símbolo, pintando nuestras caritas y esto me va a durar unos días. ¿Cómo estás y cómo están todos y todas? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Jennifer, también teníamos una pregunta para vos. Para ti, ¿qué es la plataforma juvenil? ¿O cómo se trabaja esto? Bueno, ay, no, no sé si me estoy viendo, perdón. Se está yendo la imagen, no sé por qué. Sí, bueno, ya. Bueno, no, para mí no. La plataforma municipal de juventudes, incluso en estos momentos, mientras no, porque hace más de 10 años no se elegían consejerías municipales de juventud, entonces la plataforma hoy, desde lo legal, es ese espacio donde nos reunimos, nos reconocemos, nos articulamos las juventudes de los municipios y tenemos, digamos, de alguna forma, sí, una interlocución con la administración. Entonces, pues en resumidas cuentas, es un espacio donde estamos distintas prácticas organizativas e individualidades con participación activa dentro de las dinámicas juveniles de Envigado. Y ahorita hay alrededor de 35 jóvenes de, sí, como dije, de diferentes colectivos, parches, organizaciones del municipio y pues, por ejemplo, yo hago parte de una que es Las Hijas de Débora y pues de espacios de activismo como el derecho a no obedecer con la corporación Otra Parte y hay de todo, pues está desde la parte cultural, la parte deportiva, de mujeres, digamos más política, que está, por ejemplo, el movimiento de jóvenes por Envigado, que hace parte de la plataforma Jóvenes por Antioquia. Pues hay diferentes movimientos y pues ahorita que se vienen los consejos municipales de juventudes, que además que ahorita hablaremos de ellos, pues estaremos bastante articulados porque somos por ley esos espacios que nos tocan a los jóvenes, donde podemos Te, hablar de nuestras necesidades, de nuestras, no sé, de lo que queremos para las juventudes en el municipio. Y ahí estamos. te pregunto, en cuanto a la participación en este grupo, ¿cómo funciona integrarse a él? O sea, digamos, jóvenes que están acá viéndonos hoy se podrían integrar si quisieran. Qué buena pregunta, porque de pronto, incluso a mí me pasó, yo no encontraba esos espacios para la participación, porque una muchas veces desconoce eso, de hecho yo llegué muy tarde a esto, pero no, o sea, se habla como, ay, toca pertenecer a un colectivo, a una organización, y realmente, pues es la intención para estar representando a un grupo. Sin embargo, también hay individualidades que no se sienten representadas o no se sienten parte de algo y pues ahí también pueden estar. Entonces, es sobre todo, y pues como se ha venido manejando en Envigado durante el tiempo que yo he estado, es un espacio donde estamos juventudes que queremos participar activamente de las dinámicas juveniles del municipio. Entonces, lo único que hay que hacer es, pues si pertenecen a un grupo, a un colectivo, a un parche, pues genial que se hablen y hagan parte, pero si son individualidades que quieren pertenecer, también es sino que escriban y que digan que quieren hacer cosas con las juventudes del municipio y ahí las puertas están súper, súper abiertas para todos y todas. Excelente, entonces pues ya los que estén interesados saben ahí todo el grupo del cual hace parte Jennifer. Listo, ahora por último tenemos a Leo Alexander Alzate.
Él también es expersonero y egresado de la Normal del año 2006. Él es licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales. Él ha sido consejero municipal de Cultura, de Juventud y consejero territorial de Planeación. Actualmente es concejal del municipio de Envigado y algunos de sus hobbies que nos cuenta son leer, montar bicicleta y viajar. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches para todos, para todas. Qué bueno que nos congregamos alrededor de este espacio y sobre todo para un tema que para mí siempre ha sido fundamental porque casi que he escrito la historia de mi vida a partir de la participación. Entonces me agrada mucho este espacio y la invitación que me hace, sobre todo porque la Normal es un colegio al que quiero mucho y obviamente eh, del cual he aprendido. Creo que en últimas yo soy lo que soy gracias a ese colegio, a la Normal. Bueno, a la institución educativa, Sí. Normal Superior. Leo, una pregunta para ti. ¿Qué has estado tan involucrado ya en asuntos de política municipal? ¿Tú cómo has visto la política en los jóvenes desde tu cargo como concejal? Bueno, pero hablo en términos generales, términos de Envigado o... Más general, en todo lo que has podido percibir desde tus años de experiencia. Bueno, si bien toda mi vida ha estado en términos de la participación juvenil, yo soy también producto de muchos grupos eh, juveniles, inicialmente de parroquias, posteriormente grupos civiles y grupos que se han ido armando a partir de lo que la ley misma también ha proyectado. Que a partir de todo eso, ¿yo qué puedo decir? Uno, eh, si bien la juventud o las juventudes, uno las podría como categorizar como en tres grandes momentos de la vida, pues eso han dicho. No sé hasta qué punto pues eh, se cumpla tal cual como está estipulado, pero digámoslo así en los términos en los que está planteado. Es decir, hay una perspectiva de las juventudes entre los 14 y los 18 años, otra que uno podría denominar entre los 20 y los 24 y otra que uno podría denominar entre los 25 y los 28, ya lo que denomina los estudios como la juventud tardía, ¿cierto? Ya cuando uno va alcanzando la adultez. En estos tres momentos, el concepto de participación no es el mismo e incluso el concepto mismo de política tampoco es el mismo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque inicialmente la experiencia que uno tiene con lo político o con la política está arraigado a la experiencia que uno tiene de política en la escuela. Y eso para mí es fundamental. Es decir, yo personalmente, desde mi experiencia como personero que fui de la Normal, esa pequeña experiencia sí sirvió para entender lo importante que es levantar la mano, ¿cierto? Lo importante que es hacer resonar la voz o simplemente, como lo va a decir una gran filósofa, aparecer ante nosotros. ¿Para qué? Uno, para significar lo que voy comprendiendo del mundo, o dos, para también ir diciendo o comprendiendo lo que me va gustando o lo que me va disgustando. Entonces, esa primera experiencia de participación y de política que está anclada en la escuela es totalmente importante. ¿Por qué? Porque esa experiencia negativa, positiva, es la que te va a permitir de alguna manera vincularte a los espacios más allá de la escuela, que en este caso tendría que ser la ciudad y en últimas, pues todos los espacios que el Estado colombiano hoy nos posibilita. Llegamos entonces a ese instante en el que la juventud o las juventudes nos sentimos casi que inconformes con absolutamente todo. Y eso me recuerda también en mis épocas de universidad, ¿cierto? Cuando salía incluso a las marchas, a tirar piedras, es decir, a mostrar realmente mi inconformidad, porque obviamente también hago parte de ese movimiento de la universidad pública, del pensamiento libre,
de la importancia de que los derechos humanos pues, sean la base sobre la cual construyamos pues, el territorio. Y finalmente, esa idea de lo político y de la política pues está muy anclada a esas mismas corrientes ideológicas por las cuales uno va cruzando el mundo universitario, y que para mí eso me parece fundamental. Hay un discurso muy distinto del joven que está atravesado por la universidad, del joven que por X o Y circunstancias no ha podido estar en esos espacios de discusión. Eso es bien interesante poder hacer ahí unos análisis. Y finalmente está el joven que ya está anclado al sistema, podríamos decir, laboral, y que toda su vida ya está diseñada en términos de ir construyendo un proyecto de vida que se ha gestado incluso desde el mismo instante que él se concibe como ser humano en el mundo. Y entonces las perspectivas de la participación cambian, ¿sí? Porque entonces, si bien inicialmente en la universidad el estar solteros o poder estar más tiempo para poder ir a discutir, participar en esos espacios interesantes, que es una de las cosas que yo más extraño de ese momento universitario, de poder estar en las asambleas, en los grupos, etcétera. Pero cuando ya uno se mete completamente al mundo laboral, obviamente que va a sufrir unos cambios sustanciales en términos de que la fuerza ya no va a estar toda metida en la acción política, sino que obviamente también aparece algo que es vivo, proyecto mis sueños, o cómo combino todo eso sin dejar a un lado la participación. Por eso, uno casi que va viendo a algunos jóvenes, y obviamente con todo lo que estoy diciendo no estoy hablando de la generalidad, que cuando ya vamos alcanzando esos momentos donde vamos dejando lo que la ley colombiana dice, juventudes hasta los 28 años, es porque ya obviamente los intereses se van transformando, ¿sí? Incluso en el discurso mismo, lo que antes asumíamos con tanta pasión, pues se nos van transformando en otro tipo de realidades. Entonces, hablar de participación es interesante por eso, porque si tú pones 3 jóvenes a conversar desde diferentes edades, si bien vamos a llegar todos a un mismo punto, la manera de cómo accionamos en el mundo, que sería lo político, es creo que donde cambia sustancialmente el asunto. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí para que mis otros compañeros puedan Me conversar. parece muy valioso lo que dices porque creo que entre todo tu discurso tú pones como tal todo el proceso de llegar a ser un líder participando como tal en ya sean foros, grupos, plataformas, un crecimiento, ¿cierto? Que inicia desde cosas que aunque podrán no ser muy grandes, sí, muy vistos al principio, son cosas que te empiezan a formar, ¿cierto? Y también creo que es mucho resaltar ese punto de las diferencias de edades, que es como lo que menciona, ¿cierto? Que aunque podremos ser 3 jóvenes que tenemos ideales parecidos, la forma como los vamos a desarrollar no es la misma. Entonces me parece muy importante, muy interesante. Además, también quería resaltar acá el hecho de que ustedes 3, nuestros invitados de hoy, son personas que, de hecho, si lo ponemos en una línea, iniciaron el mismo punto. Ambos son, pues los tres, perdón, son egresados de la normal, que en este punto han crecido para convertirse en líderes participativos. Entonces quería resaltar ese punto. Me parece muy curioso y admirar. Y perdona ahí te interrumpo, es Dale. algo que algo siempre le he reconocido a la normal, y es la capacidad que tiene para la formación del sujeto crítico, Sí, es muy ¿cierto? cierto. Es decir, la normal tiene la capacidad de formarte, claro que como ciudadano, pero obviamente en la formación de la ciudadanía está el componente de la criticidad, que es tan importante para, obviamente, uno pararse ante el Estado de una manera distinta. Por eso es que cuando uno ve en todos los espacios en los que uno ya tiene la oportunidad de estar, uno pregunta, ¿tú dónde estudiaste? En la normal. Uno dice, claro, el discurso tiene hay mucho de parecido en lo que decimos, en cómo lo decimos. Es muy interesante, realmente. Sí,
es muy cierto. Y bueno, ahora pasemos entonces a las preguntas para nuestros tres invitados. Creo que pues, manejemos un orden, ¿sí? Para que no nos perdamos. ¿Qué tal, qué les parece si seguimos con el orden con el que los presentamos? ¿Sí? Primero Simón, Jennifer y Leo. ¿Listo? Entonces, pues la primera pregunta es, a ver, volviendo un poco a los orígenes de cómo ustedes empezaron a participar, ¿cuál creen que fue el motivo por el cual empezaron a hacerlo? ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Simón. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Digamos que mi primera experiencia de participación así, digamos, importante fue justamente con la personería de la normal, que realmente fue algo más bien accidental, en el sentido que pues yo era bastante juicioso en el colegio y quería dedicarme full a la preparación pues, de los ICFES, de los exámenes de admisión, etcétera. Entonces, digamos que la personería no estaba dentro de mis planes, además porque es algo que siempre consume bastante tiempo, más cuando uno quiere hacerlo mínimamente decente, ¿cierto? Entonces, era algo que no estaba pues dentro de mis planes, pero digamos que algunos compañeros con los que yo estudiaba me animaron, me decían como que tenía como buenas cualidades y digamos que me senté como a reflexionar un poco, que podría hacer bien, que podría hacer mal, qué es lo que puedo aportar y así pues finalmente decidí hacerlo, que además fue una experiencia bastante bonita que realmente cambia bastante la forma en que como uno se proyecta a uno mismo, ese tipo de experiencias, porque entonces uno entiende que uno entiende que no hay que estar como esquivos de las cosas que ocurren, ¿cierto? Sino siempre estar como pendientes de todo lo que sucede, estar siempre pendientes como de qué forma uno puede colaborar, como lo decía Leo con el aspecto de la criticidad, entonces no vamos a ser como sujetos pasivos que nos vamos a quedar ahí mirando constantemente qué es lo que está sucediendo, sino como qué acciones vamos a tomar al respecto, ¿cierto? Que es algo justamente que muchas personas han criticado a lo largo y ancho del país acerca de las personerías, porque todos los ven como que unos prometedores de piscinas y nada más. Entonces se trata pues justamente de eso, como de tomar la seriedad, de pensarse uno como quiere su entorno, y ese tipo de situaciones entonces uno las comienza a proyectar a otro tipo de espacios, con la universidad, con mi ciudad, con mi país, con mi propia vida personal, con mi familia, etcétera. No, excelente. Y Simón no lo menciona, supongo que por modestia, pero en el 2016 yo estaba en sexto y yo fui representante ese año. Y recuerdo mucho estar en reuniones con los otros representantes y con Simón y ver la forma como él lideraba, ¿sí? Tengo muy vivo ese recuerdo y yo creo que eso fue uno de los mejores años, uno de los años que yo más disfruté siendo representante y yo admiré mucho el trabajo que hizo Simón. Entonces es muy curioso que en este momento él mencione que de hecho fue accidental, porque realmente desde mi perspectiva y creo que desde la de todos durante ese tiempo, hizo un excelente trabajo y eso lo llevó al punto en el que está ahora como líder. Entonces, excelente. Jennifer, Bueno, sí, lo de él fue accidental, lo mío sí fue muy raro, porque yo no me destaqué nunca como líder, de hecho yo me gradué también en la normal y nunca. Yo era, de hecho las participaciones fue bailando, como en los interclases y en eso, sin embargo, digamos que por mi familia, mi mamá es docente, también normalista, mi hermano sí estudió toda la vida en la normal, yo sí tuve cambios de estar en privados y decidir bueno, en una decisión familiar, dejarnos terminar nuestros estudios en colegios públicos y siempre fue la normal como esa institución pública de calidad donde queríamos terminar nuestro bachillerato.
Entonces yo termino ahí sin ejercer realmente un liderazgo. Yo decía, me voy también por la docencia como mi mamá, porque pues gracias a esa crianza y esa, verla a ella en esa pasión, en esa vocación por la docencia, yo decía, además porque mi familia es de docentes, yo decía, me voy por ahí. Al final terminé por allá metida en el campo de la salud y también con el ánimo de servir, como yo soy para servir, de querer, esa frase que dice el que no nace para servir, no sirve para vivir, algo así, como que siempre muy en la mente. Y terminé en el campo de la salud súper aburrida, porque sentía como que me hacía falta calle. Estuve estudiando enfermería y en esas paredes de los hospitales yo dije, no, a mí me hace mucha falta calle. Y me fui por allá luego al periodismo, que ya me abrió, digamos, más espacios donde pude ejercer el liderazgo, pero fue difícil. Incluso yo me lo pienso mucho desde el ser mujer, porque siento que a las mujeres, que de hecho me gusta mucho ver a Ani, una excelente líder y personera de la normal, y ver como más mujeres en esos espacios, porque siento que a las mujeres no nos preparan, como que no nos educan para ocupar espacios de vocerías ni de participación. Y yo, por ejemplo, para hablar en público, para ejercer el liderazgo, nunca me proyecté. Siempre era como estar detrás de los procesos, pero digamos que el camino del periodismo me ha dado herramientas y me ha permitido ver mi voz como algo valioso para la sociedad, de construcción también. Todos los días estoy en construcción, en aprendizaje, pero el periodismo, llegué al periodismo y pues desde ahí empecé a meterme en lo público, en la participación ciudadana, en ver el periodismo como herramienta de control y veeduría del poder, y pues por ahí me fui metiendo. Como les dije, yo llegué muy tarde a los espacios de participación, realmente no fue en el colegio, y fue después de pasar por un primer pregrado donde no me hallé. Pero llegué, ¿cierto? Llegué, me encontré y, por ejemplo, sobre todo en Envigado, mis procesos todos fueron en Medellín. Como soy de la Universidad de Antioquia, fueron en espacios de Medellín, porque ellos decían, en Envigado no hay nada, no hay espacios para mí, no sé cómo participar además en Envigado, es muy quieto todo, hasta que conocí jóvenes muy tesos que me fueron metiendo, y hoy pues hago parte de la plataforma municipal y de varias colectivas y colectivos y espacios que ejercen una participación activa, de control del poder, como decía, desde el periodismo, pero también desde el activismo, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, que es el derecho a no obedecer. El mero nombre pues es bastante, o bueno, dice mucho. Y es con ese ánimo de estar siempre, de entendernos como sujetos y sujetas políticas, que debemos estar ahí, que la sociedad nos pertenece, y no estar en una situación, en un rol de poder, no significa que no tengamos, digamos, unas responsabilidades en lo social. Yo creo que mi proceso ha sido eso, darme cuenta que hago parte y que debo hacer parte, porque pues hay mucho por hacer siempre. Entonces, no, con eso es hacer la cuña, la invitación, que tarde, temprano, si estamos chiques, incluso desde los 14, pues como hablábamos ahorita de las etapas de la juventud, desde los 14 podemos tener una voz que muchas veces nos da miedo, porque digamos que sentarnos en eso de decirnos líderes o llamarnos líderes o alzar la voz, estar en lo público, no es fácil, pero lo podemos hacer, y qué bueno que se esté fomentando desde los 14 años, que bueno, aquí hay personeros y digamos con más campo en el tema. Yo sí llegué, como les dije, tarde, pero ha sido un proceso muy bonito donde yo aprendo un montón todos los días sobre esto. No, pero incluso, aunque hayas llegado tarde, creo que lo más valioso fue que llegaste. Y creo que tuviste como un recorrido un poco complejo y de altibajos pues para llegar, pero es muy importante y muy valioso que lo hayas conseguido, que hayas llegado hasta ese punto de poder decir que pasaste de estudiar, pasar por el campo de la salud, que no te interesó, y
y que realmente te encontraste a ti misma en la participación, en el liderazgo, es muy, muy valioso. Bueno, y ya por último, Leo. Muy bien. Espérame que me empezó a molestar eso. Muy bien. Bueno, la pregunta está relacionada con de qué momento me empezó a gustar la participación. Sino que es que estaba tan concentrado en el discurso de Jennifer porque no sabía que tenía familia docente. Entonces ahí me perdí y me generó mucha inquietud. Bueno, a ver, lo que pasa es que inicialmente yo podría decir que mi relación con la participación está asociada desde muy pequeño, porque desde que yo estaba en primero, que creo que es mi primer recuerdo que tengo de que haya aparecido como lo que se llamaba anteriormente los representantes de grupo, desde ahí empezó a como a nacer una chispa de, de liderazgo, ¿cierto? Porque yo creo que antes de participar, uno también tiene que saberse desde dónde participa, ¿cierto? Porque uno siempre cree que participar es ostentar los puestos que yo hoy, pues, en el que estoy en el día de hoy. Entonces, todo el mundo cree que si no es concejal o si no es alcalde o si no es congresista, entonces no participa. Y es algo que me he dado también a la tarea y que he entendido mucho en este nuevo rol. Incluso este rol te incapacita mucho más para asumir con plenitud el asunto de la participación. Yo creería que participar en su última instancia es asumir el poder que todos tenemos y convertirlo en voz. No necesitamos unos puestos de representación para entender que se participa, pero bueno, no es el tema de discusión. Entonces, desde muy pequeño empecé a entender ese asunto que en mí había algo que no era tan común en otros y era precisamente ese siempre alzar la mano, el siempre convocar, el siempre dar las ideas. Lo que me permitió fue entonces ir a los espacios ya más de encuentro con los otros, los grupos juveniles, para mí, por eso para mí los grupos juveniles son tan importantes, porque en los grupos juveniles uno encuentra también un poco de la formación de la identidad, pero también la posibilidad de formarte para el liderazgo y la participación. Por eso los grupos juveniles son fundamentales, tanto en la escuela, tanto en la vida civil, como en cualquier espacio en el que uno se desenvuelva, porque creo que los grupos juveniles son casi que la cantera de donde van a salir los líderes a posteriori. Pero la experiencia que definitivamente marca mi vida es ser personero de la normal. Y yo lo digo con mucho orgullo porque es ser personero de la normal, ¿cierto? Y aquí de pronto sonaré un poco prepotente, pero es que no fui personero de cualquier colegio, o sea, yo fui personero de la institución más apetecida en el municipio de Envigado. Yo fui personero de la institución que se ha mantenido en unos niveles de calidad altísimos, más allá de todas las dificultades por las que pueda estar atravesando en el día de hoy. Entonces, el 2006, el 2006 marca para mí la ruta que me va a llevar a donde estoy en el día de hoy. E incluso sin querer, sin buscar ni siquiera este cargo, esto se me aparece en el camino como la experiencia en donde la gente nos va a decir, bueno, miremos a ver, Leo, qué puede hacer desde otro espacio de participación. Sin embargo, por eso les digo, participar no es ostentar cargos como los que hoy están. Participar es un asunto que trasciende todo esto. A los demás o esperando que otra persona que supuestamente es mi representante político, pero a la final eso es un mito porque eso es algo que dice justamente el historiador Harari, que a la final todo eso se basa en mitos que vamos creando con respecto al uso jurídico, se materialicen de otra manera. Excelente, muy acertado lo que dice Simón. ¿Qué tiene para decir Jennifer?
No, yo estoy muy de acuerdo con Simón en cuanto a que el hiperpresidencialismo le ha hecho mucho daño a los países latinoamericanos. Y es en ese sentido, y también agregar a lo que él dice, que me recojo en eso, y es el sentido de que nos han enseñado que lo político e incluso el sistema electoral, la forma en cómo funciona, es o muy compleja, que realmente no lo es, o está muy dañado, o es muy aburridor. Entonces, la participación política nos la han mostrado como eso, algo demasiado aburrido, sí, por decirlo y describirlo en una palabra, demasiado lejano a un mundo feliz, porque realmente estar en la política sí se vuelve complejo. Por ejemplo, yo desde que estoy metida en la política y en lo político, porque tú mencionas los dos conceptos, he cargado con muchas cosas, incluso emocionales, pero, pero es entendernos. Yo creo que hay que cambiar eso y hay que entender que lo político no es solamente lo electoral, no es solamente ver unas personas ejerciendo unos cargos de poder que, como dice Simón, pues no terminan realmente siendo representativos, entendiendo las votaciones como se dan en un país como Colombia, y pues pasa mucho en muchos más países de Latinoamérica. Pero entender entonces lo político no como lo electoral, lo político es hacer procesos en los barrios, es hacer procesos comunitarios, es juntarse, reconocerse entre las personas, digamos, en un primer momento cercano, que eso se va agrandando, y pues así realmente funciona la política como debería ser, en consejos, y eso va como ampliándose. Pero no solamente se hace política desde cargos de representación, se hace política, como dije, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la política desde las bases, es decir, estar con los procesos pequeños que no generan como masa o poder, sino que se dan en los barrios. Entonces es acompañar procesos barriales que hacen, no sé, cosas en Navidad, o procesos comunitarios de mujeres, o en este caso procesos de jóvenes que se dan digamos, en espacios más pequeños, y desde ahí se generan conciencia política para pensarnos lo electoral. Pero es decirnos que nos salgamos de eso, político. Yo soy de las que dice que político es todo realmente. Nuestras relaciones, incluso personales, terminan siendo también políticas, nuestras amistades, cómo nos rodeamos, todo al final es política, y es necesario entendernos así para hacernos parte de lo político, de la política, porque todos y todas somos parte de. Y si lo entendemos así, no va a ser un tema aburrido, sino que nos vamos a apropiar de eso, entendiendo que en eso que nos representa están nuestros derechos fundamentales, lo que merecemos por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo. Yo creo que asumir así la política es tener la conciencia de que somos nosotros y nosotras las encargadas de generarla. No encargar a esos que pues con un voto muchos decimos ya participé, sino que es hacer esas redes, esos lazos desde las bases, y también estar haciendo mucho control, mucha veeduría a ese poder, que al final pues eso es lo que nos tocaría a la ciudadanía, no solamente ir a votar, sino estar ejerciendo un control sobre esas personas que al final estamos eligiendo. Siento que con lo que dices, que va muy de acuerdo con lo de Simón, la diferencia que se marca radica es en diferenciar que, como tú lo dices, las relaciones interpersonales incluso llegan a ser una relación política. No hay que ceñirse a los cargos de poder como para uno decir que hace parte de la política. Excelente la respuesta de Jennifer, y ahora escuchemos a Leo. Bueno, sí, demasiado interesante lo planteado, porque también me recojo mucho en lo que acaba de expresar Jennifer. A ver, lo que pasa es que el asunto de la participación es en Colombia algo muy complejo. Uno, porque todavía no hemos entendido la dimensión de lo que significa ser ciudadano. Creo que ese concepto de la ciudadanía
y de las implicaciones que ello tiene, pues aún todavía no lo hemos como dimensionado en gran magnitud. Eso entonces nos lleva a que lo que expresaba Simón, tengamos una mirada todavía muy, muy monárquica de nuestro sistema democrático, ¿sí? Ahora viene con eso una segunda dificultad y es cómo hemos entendido la democracia en nuestro país. La democracia, entendiéndola como el poder de las mayorías, tiene una gran dificultad y es que ha dejado de lado las minorías, ¿sí? Y tener las minorías por fuera del poder es lo que ha significado entonces un choque significativo de fuerzas, lo que ha permitido que en este país entonces vivamos es tirándonos los unos a los otros, que es un asunto que todavía no he podido comprender en el accionar político, ¿cierto? Entonces, teniendo como esos dos asuntos ahí complejos, que eso no se soluciona simplemente con la enunciación, eh, llego entonces a mi concepción también de la política, porque para mí la política es un entrenos, ¿cierto? La política es la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder sentarnos a discutir los temas relevantes de ciudad. O más allá de la ciudad, los temas que no son comunes a todos. Con esa premisa, entendemos entonces que cuando nos sentamos a construir lo que nos es común, aparece un elemento que no podemos dejar de lado, pero que también ha sido muy abandonado en el país, y es el concepto de la pluralidad y de la diferencia de los que habitamos el territorio. ¿Por qué? Porque la democracia pareciera que también homogeneiza, ¿cierto? Hay una homogeneización de las ideas, dejando de lado el asunto de lo distintivo que tiene cada ser humano, y eso en últimas es lo que hace complejo que podamos comunicarnos sin agredirnos, ¿cierto? Colombia ha estado siempre en un asunto de tire y afloje, como si quien me interpela fuera el peor de mis enemigos, y dejamos de lado que compartimos el mismo territorio, que compartimos los mismos ideales de poder llegar a ser casi eso que hemos querido llegar a ser, y es poder en últimas construir un mejor espacio para todos. Entonces, con esas dificultades que tiene la democracia y con esta dificultad que les expongo frente a dejar de lado la pluralidad y la diferencia, es que no hemos podido concertar el asunto de lo político, que para mí lo político en últimas es accionar, ¿cierto? Accionar el poder que está en mí. Pero ese accionar del poder que está en mí, pues también tiene que ser concertado con los otros poderes para poder llegar a un asunto que nos es común a todos. Ese es el gran reto que tenemos todos en Colombia, pero que yo todavía lo veo muy lejano, sí, lo veo muy lejano, en tanto que hay tantas miradas del asunto como colombianos existan en el momento. Podríamos decir entonces que hay 48 millones de ideas, de pensamientos, que son las que tenemos que mirar cómo ponemos a conversar, de tal manera que podamos construir eso que todos queremos y que necesariamente no es lo mismo para todos. Entonces creo que hay unas realidades bien complejas que son las que deberíamos de estar mirando, debatiendo, discutiendo, pero obviamente bajo la lógica de lo que significa compartir un Estado o una ciudadanía con otros, ¿sí? Es que el ser ciudadano tiene bastantes deberes. Lo otro es que ahorita lo decía Jennifer, a ver, estos cargos a veces son complejos, ¿cierto? Porque entonces uno tenemos que arrastrar una imagen que ya se ha venido construyendo frente a lo que significa ser político en los espacios de representación. Pero segundo, la ciudadanía deja de lado el poder que tiene cuando la misma Constitución crea lo que son los controles sociales para hacer vedurías frente a los procesos, como lo decía ahorita Jennifer. Creo que es ahí donde más tenemos que hacerle fuerza al asunto de la participación. Es decir, cómo la ciudadanía no tiene que esperar a que el gobernante de turno pues, le permita
participar, sino que cómo se arma de todos los elementos que tiene la Constitución y la ley para ejercer el asunto de la ciudadanía, que creo que es ahí donde tenemos que formar mucho más a la ciudadanía. Dejaría ahí el tema. Yo mencionar un poco... Ay, el gato. Leo termina su intervención un poco con esas formas de atraer la ciudadanía a una participación, digámoslo así, más efectiva. Y se nos adelanta un poco con la pregunta. La siguiente pregunta que tenemos viene en dos partes. La primera dice, pues es, ¿qué papel juegan las instituciones educativas en la formación de jóvenes activos en la participación? ¿Y ustedes qué proponen? ¿Qué ideas tendrían para motivar a los jóvenes que se animen a participar de diferentes maneras? ¿Sí? Escuchemos a Simón y ahora daremos un espacio para las preguntas que tienen los chicos, los que están en la reunión. ¿Listo? De acuerdo, bueno, entonces voy con la primera pregunta que se relaciona con las instituciones educativas y me parece que es un elemento crítico y es en el sentido que todos como personas, o ese es el deber ser, tenemos nuestro primer encuentro con la sociedad dentro de las escuelas y es allí donde aprendemos de forma más activa a relacionarnos con el otro, a hablar con los demás, a escuchar sus ideas, etc. Entonces, eso se vuelve especialmente relevante en el sentido que es en ese momento en el cual tenemos que aprender justamente cuáles deben de ser las maneras en las que podamos participar de manera efectiva, saber cómo me tengo que relacionar con respecto al Estado, cuál es su funcionamiento, pero no solamente desde una perspectiva pública de algo tan macro como el Estado, sino también a escala más local. Dentro de mi propia escuela también hay bastantes cosas en las cuales tengo que participar o debería participar. También hay cosas en mi familia. Por ejemplo, es muy común escuchar que hay muchos compañeros que vienen de familias en las que lo que dice el papá o la mamá es punto final y que por el tema de la edad no se puede opinar absolutamente nada. Y esa es una cosa que, pues digamos que se debería fomentar, cambiar en el sentido que las personas puedan ser como críticas en todos los espacios y siempre pues desde el respeto. Y también una parte que me parece bastante fundamental es el hecho que en la escuela tenemos que aprender a leer bien y no solamente pues como texto, sino como leer en general, ¿cierto? Hacer buenas lecturas de la situación que nos rodea es fundamental para poder entonces tomar posiciones, entender qué es lo que ocurre, cuáles son las problemáticas, qué es lo que me beneficia, qué es lo que afecta, qué pasa con los demás, porque no podemos centrarnos únicamente en el yo, sino ver qué ocurre con los demás. Y a partir de eso entonces podernos comenzar a mover. Y con respecto a la segunda pregunta, que es acerca de la participación, entonces, bueno, y eso pues voy a recuperar algo que mencionabas ahorita con la primera pregunta cuando hablabas acerca de tu experiencia como vocero cuando estabas en sexto, y es que cuando yo también estaba en bachillerato, en la normal, en muchas ocasiones tenía pues como ganitas, por así decirlo, de lanzarme como vocero, de comenzar ahí pues como mi experiencia con la participación. Pero a la final era algo que me aburría bastante porque lo que notaba es que ese cargo se reducía únicamente a ser el organizador de las fiestas. Entonces el vocero era el que recogía la plata para lo del Día de la Mujer, para lo del Día del Hombre, para el profesor e ir a unas cuantas reuniones y ya, y ahí se acabó el vocero. Entonces, digamos que un aspecto primario es entonces tratar de transformar qué son esos cargos justamente, que de hecho es algo que hay que abonarle muy bien a Leo porque con su trabajo en la Secretaría de Educación en el periodo anterior logró cambiar pues bastante eso en las instituciones públicas del municipio. Entonces, lo primero es entender a qué cargos uno se está postulando, cuáles son sus funciones y qué alcances tiene para uno entonces poder tomar decisiones al respecto.
y entender que, por ejemplo, en el caso de los voceros, no se trata únicamente de venga, recojamos la plata y decidamos si vamos a pedir pizzas o hamburguesas, sino de escuchar cuáles son las problemáticas de los compañeros, que es que tenemos sillas de mala calidad, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba de personero justamente, solamente habían como 3 o 4 voceros que eran bastante activos en este tema, pero otros no lo eran tanto. Eh, y pues digamos que en algunos casos uno lo entiende porque son personas que digamos todavía están bastante jóvenes y es un poco difícil digamos uno, digamos por alguna manera atreverse a decir ese tipo de cosas porque eso es otro problema que tenemos, es que nos han enseñado siempre a tenerle miedo a la autoridad o a proponer cosas nuevas, pero quienes sí estarían como más capacitados de pronto por la edad que ya tenían, se quedaban mudos simplemente porque desconocían entonces qué era lo que tenía que hacer. Entonces, insisto, el primer paso viene siendo justamente ese, saber entonces qué es a lo que yo estoy postulando y cuáles son sus alcances. Y lo segundo es entonces que justamente a medida de que hayan unas primeras experiencias con personas conscientes de su cargo, más personas van a comenzar a animarse a participar, porque van a ver el potencial que tienen, la importancia que resulta, y así por ejemplo ya no ven que el personero es un tipo o una persona o una mujer que va por todos los salones hablando de babosadas, sino que es una persona que puede impactar profundamente en el entorno de los estudiantes, con todos sus alcances, con respecto a lo ambiental, con lo que puede aportar desde los diferentes estamentos colegiados en los cuales hace parte, y así con todas las escalas. Por ejemplo, un problema que tenemos en nuestro país y que vuelvo y retomo con la parte que aquí somos demasiado presidencialistas, es que hay muy pocas personas que conocen como las funciones de los cuerpos legislativos de los diferentes niveles administrativos de nuestro país y nos enfocamos únicamente en alcaldes, gobernadores y presidentes, pero lamentablemente aquí solamente vemos a concejales, por ejemplo, como el que me puede llegar a dar un puestico y ya, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que son ellos quienes aprueban cuántos impuestos vamos a pagar, son ellos quienes deciden en qué lugares se puede construir, cómo se puede construir, cuál va a ser la relación con el medio ambiente de la ciudadanía. Entonces, entender todo ese tipo de cosas que son súper importantes y que vienen desde el colegio, porque digamos que uno no sale de 11, o sea, si uno sale de 11 y no aprende y no entiende eso, ya luego es bastante complicado porque entonces ya la relación con lo público va a ser bastante difícil. Si no se entiende eso desde el comienzo, va a ser muy difícil después. Excelente. Y en cuanto a lo que decías de los cargos, creo que es muy importante comprender que los cargos, aunque están estipulados con un tipo de determinadas responsabilidades, como líderes no se tiene que mantener esa línea, ese orden de responsabilidades. Uno puede exceder un poco esa línea, hacer más, que siento que es lo que han hecho vos como personero, Ani, por ejemplo, que es muy, muy importante. Ahora escuchemos la respuesta de Jennifer. Yo no sé si es mi internet o qué, pero los escucho un poquito mal. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, bueno. Así. No, bueno, frente a la pregunta de las instituciones educativas, yo de hecho creo que hay que ser muy críticos frente a cómo está el modelo educativo. Y por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, ahorita salieron resultados de ICFES hace poquito, y ver a jóvenes como tan tristes por un puntaje, y es ese sistema que nos vuelve competitivos, que nos vuelve como a medirnos dentro de unos estándares que para mí, por ejemplo, en muchas cosas se equivocan, esa forma de evaluarnos y de medirnos y que al final no nos vuelven para el trabajo social y colaborativo, sino como competitivo e individual. Entonces, ojalá los colegios de verdad le dieran más importancia, porque no sé, a mí sí me tocó, digamos, una educación donde la participación política no fue muy trascendental o muy importante dentro de esos planes educativos. Era más
y yo creo que por eso, repito, lo de ser crítico, como de verdad salimos como ciudadanos conscientes y activos sabiendo cómo despejar una ecuación o algo así. Yo realmente creo que el colegio debería darnos más herramientas para esa participación activa y consciente cuando salgamos de. Ojalá saliéramos del colegio reconociéndonos como sujetos políticos, con derechos, con deberes, saber cómo podemos servirle a esa sociedad que nos está formando desde la institución educativa. Porque creo que muchos se quedan en eso, en formarnos desde un proyecto individual más que colectivo, que para mí es termina siendo un error y termina siendo una formación equivocada para la ciudadanía que yo esperaría o que desearía ver. Entonces, ojalá la institución educativa diera más herramientas y más trascendencia e importancia a esa educación en liderazgo y en participación. ¿Y cuál era la segunda? ¿Cómo fomentar la participación? Sí, sí, ¿qué propondrías tú para motivar a los jóvenes para que participen más? Es que, por ejemplo, yo me doy mucho el trabajo desde el derecho no de ser, no lo pensamos mucho, es como no hacer de la política algo aburrido. Hay términos, hay conceptos, las leyes son muchas que una vez termina alejándose porque lo ve muy complicado, pero como hablábamos ahorita, qué rico que entendiéramos la política como eso que ahorita lo mencionaban, es que están diciendo en qué van a utilizar los recursos que pagan nuestros papás o nosotros mismos cada vez que compramos algo en la tienda y pagamos un IVA. Es entender que el sistema y no, o sea, yo creo que en Envigado sí falta mucho eso. Hemos estado acostumbrados a un sistema muy estático, manejado por los mismos poderes, por los mismos partidos, donde vemos como que hay muchas vías, hay mucha construcción, entonces creemos que los recursos están bien invertidos, pero no, aquí hay muchas necesidades y no nos damos cuenta, yo creo que porque no se fomentan esos espacios para pensarnos el municipio que queremos. Muchas veces en la plataforma municipal de juventudes hablamos de Envigado como un municipio dormitorio, es decir, nos vamos y hacemos parte de procesos en otros municipios y llegamos a vivir en Envigado porque Envigado es muy bueno para vivir porque pues, pues no sé, es como tranquilo y todo, pero hay que pensarse qué rico que sea un municipio, no solo para llegar a dormir tranquilo, sino para vivir, para hacer procesos culturales, artísticos, donde de verdad encuentre espacios para desarrollarme integralmente como persona. Entonces, yo creo que es una invitación a ser parte. Yo, por ejemplo, veía que es una plataforma. Ahorita los consejos y entender el sistema electoral, como le decía ahorita, es difícil. Yo veo y comparo los pelados y las peladas que están haciendo campañas de las listas comparado con la maquinaria, por ejemplo, de los partidos tradicionales o de los partidos que aquí en Envigado son tan fuertes. Y digo, qué rabia, porque qué desigualdad, y eso frustra mucho y termina una queriendo alejarse de la política, diciendo yo que me voy a meter en ese rollo tan maluco y tan difícil, y que puede traer tantas frustraciones. Pero yo creo que hay que hacer la tarea, hay que saber que perder también en estos procesos hace parte del aprendizaje y de lo duro que es meterse en el mundo de la política ahorita con los consejos municipales. Sin embargo, hay espacios de conversación. A mí me encanta conversar. Siento que de las conversaciones pueden salir ideas y nombrar necesidades y crear proyectos. No sé, entonces, por ejemplo, desde la conversación, perdón, mi perrita empezó, de crear, espérenme, porque ya no dejo, un momento. Ya, perdón.
No, y volvió. No lo pude. Entonces estaba en que el tema de las conversaciones, entonces nos unimos un grupo de pelados y peladas a hablar de que queremos una casa. Por ejemplo, en Envigado estamos hace rato queriendo tener un espacio para las juventudes. O sea, que sea un espacio donde yo diga, yo puedo llegar allá con mis compañeros y compañeras a tener una reunión o a tener una clase de baile o a tener, bueno, un espacio para desarrollarnos como juventudes del municipio. Y no la tenemos. Entonces, a partir de la conversación nombramos una necesidad y empezamos a hacer cosas para obtenerlo, porque pues también hace parte de nuestro derecho tener una casa. Y a partir de eso, de la conversación, hay juntanzas, hay ideas, salen colectivas, por ejemplo, de la que yo hago parte, que es de mujeres, salió de mujeres que nos fuimos juntando en la plataforma y vimos la necesidad de tocar el tema de nosotras y para nosotras. Ahí está el tema, el sector cultural súper unido, haciendo cosas por ellos, por el teatro, bueno, por las diferentes artes que existen. Y es eso, entonces es desde usted en su salón, estar con un amigo viendo que hay una necesidad en su colegio, en su barrio, en su municipio como tal, empezar a hacer redes. Hoy las redes sociales nos permiten esa unión, esa juntanza, entonces aprovecharla bastante, ver las instancias institucionales que nos ofrecen la ley, que por ejemplo están las plataformas, están los consejos, están las asambleas. Por ejemplo, desde la plataforma también hemos tratado, yo no sé cómo fue con Leo, porque la verdad no estuve en ese tiempo, pero hoy que hay otra persona, hemos estado tratando mucho de vincular a los personeros y las personeras con la plataforma municipal de juventud y ahorita pues lograr vincularlo con los consejeros municipales que queden, que voy a hacer la cuña el 5 de diciembre, empecemos por ahí, que digamos, la democracia yo creo que se construye en las calles. Ahorita con este paro nacional vimos mucha fuerza juvenil en las calles dispuestas a defender sus derechos, pero también hay que hacerlo en las urnas y digamos que es un primer espacio, como decía ahorita, después de más de 10 años volver a elegirnos como juventudes para tener una representación institucional e iniciar esos primeros pasos en la política electoral. Ojalá haciéndose bien. Se ven muchas dinámicas que hay que cuestionar, pero hay muchos jóvenes en Envigado, puedo hablarlo, muy tesos, muy activos, muy dispuestos a trabajar en lo social y por las demás personas. Entonces, qué rico que miráramos esos proyectos políticos que hay en 12 listas por las que podremos votar este 5 de diciembre. Por ahí es, digamos, un primer pasito, que es el voto, que no es el único y no puede ser el único. Pero entonces únanse a espacios como la plataforma municipal, a espacios como en espacios como las asambleas, que digamos el otro año hay proyectadas asambleas rurales y por derecho pues también tenemos el derecho, valga la redundancia, a una asamblea rural, es decir, reconocer incluso nuestro territorio, que muchos no conocemos esa parte rural de Envigado porque la vemos como tan lejana, pero también hay asambleas urbanas, unirse a esos espacios. Estamos planeando desde la plataforma un debate para que conozcamos esas 12 listas. Hay una aplicación donde se pueden meter a conocer esas listas. Desde los 14 años pueden ir a votar. Entonces hay muchas formas, o sea, realmente yo sí creo que hay muchas formas de participación y ojalá nos fuéramos acercando a la que más nos guste, porque ahorita hablaban, bueno, yo he hablado mucho de que ser líder tampoco es fácil, o sea, para esto se necesita tiempo, se necesita vocación, esto es casi que, o sea, esto es voluntario, muchas veces los liderazgos son voluntarios, ojalá desde la institucionalidad, desde los colegios, desde todos los espacios se les diera más importancia a los liderazgos para que no se vuelva una carga, sino de verdad algo que se haga por placer también. Pues que debería ser así, pero de verdad que el tiempo que se gasta, el esfuerzo mental y físico muchas veces es muy fuerte y qué rico que esto fuera pues más valorado, es un llamado a Leo, que si hace parte de la institucionalidad, qué rico pensarnos más cosas para los liderazgos juveniles, que más que por vocación de verdad haya un mérito para eso, porque es un trabajo
yo digo que o sea, como cualquier otro, qué rico que a una le pagaran por ser líder. Pues eso también implicaría otras cosas, pero qué bueno sería como más reconocimiento de esos procesos. Pero bueno, más allá de eso, es como retomar, hay muchas formas de participar, desde unirse en su barrio y ver las problemáticas de su barrio, por más mínimo que sea, que hay un hueco, que queremos pintar un mural porque eso nos va a traer la memoria o el reconocimiento de algún hecho que queremos recordar y plasmar. O sea, reconocernos en nuestros derechos, también en nuestros deberes, pero ver esa política, esa forma de participar desde lo pequeño, desde la conversación se puede iniciar, por ejemplo. Listo, muchas gracias Jennifer. Escuchemos ya entonces la respuesta de Leo y ahora continuamos con las intervenciones de los invitados. Recuerden que haremos intervenciones pequeñas y al final los Bueno, invitados. gracias pues por ese espacio. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar a Jennifer. Creo que hoy tengo otra perspectiva de la Jennifer, pues a la que siempre estoy como acostumbrado a ver. Porque me recogen muchas de sus ideas y de ese joven que fui también alguna vez de tener mucha transformación. Cuando estuve por la Secretaría de Educación, tuve la oportunidad de construir con los personeros, con los líderes estudiantiles, un proyecto que se llamó Ser Líder Transforma. Fue una estrategia que duró hasta el año pasado, hasta el 2019, y tenía esa connotación, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de la política algo que se salga del esquema? A ver, es que yo no estoy de acuerdo, y es una perspectiva muy propia que nunca he querido imponer a nadie, pero yo no quiero que se siga teniendo esa mirada utilitarista del joven y de la joven. Esto lo digo porque hoy vemos al joven como la plataforma más inmediata para los proyectos adultocéntricos, ¿cierto? Y esto lo digo con mucho dolor. Y está pasando hoy con las elecciones al CMJ. Yo particularmente me siento decepcionado en la manera en cómo hemos llevado los procesos de estas elecciones al Consejo Municipal de la Juventud. Y esto lo digo porque he visto incluso a muchos jóvenes repitiendo las formas en cómo se han hecho política, bueno, el proceso electoral en el país. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es eso de cambio y de renovación que supuestamente significa la juventud? Entonces por eso yo, con todo este proceso de experiencia que he tenido en la formación de líderes, en el trasegar también mismo en la formación en liderazgo, a mí hoy realmente me quedan muchas preguntas si realmente el municipio de Envigado, y voy a hablarlo pues propiamente para el municipio de Envigado, aunque yo sé que esto se repite en muchos de nuestros municipios de Colombia, hemos formado jóvenes críticos. Yo miro, por ejemplo, en las campañas que están adelantando, yo digo, pero ¿qué de joven tiene esto? Pues, ¿o qué de novedoso tiene esto que sale con este proceso de Consejo Municipal de Juventud? Jennifer dice algo que es muy importante y que yo también lo vi como un punto crítico, incluso antes de que saliera la ley, porque tuve la oportunidad de estar en la construcción de las reformas a la ley 1622, y es haber metido los partidos políticos en las elecciones del Consejo Municipal de la Juventud. Creo que ahí perdimos ya de entrada en lo que queremos de que los jóvenes cada día más estén en los espacios de representación. Listo, digamos que en un sistema democrático los partidos políticos tienen que existir, porque obviamente así está. Pero miremos lo que decía Jennifer, el asunto de la maquinaria versus los pequeños movimientos que van apareciendo, el asunto de la desventaja. Pero bueno, el 5 de diciembre estaremos sacando nuestras propias conclusiones de cómo fue este proceso, a qué nos llevó
y obviamente a qué tenemos que hacerle ajustes para los próximos 4 años. Yo quería la motivación para los jóvenes a participar. Uno, al joven, es decir, es que ¿por qué participación siempre tiene que terminar siendo pensarse en estar ejerciendo estos cargos o estar ejerciendo dentro de lo estatal y dentro de lo que podría ser la representación formal de lo público, ¿cierto? A ver, es que para mí el joven, yo lo veo como diversidad, lo veo color, lo veo pasión, lo veo como creatividad y construcción. Entonces, enmarcarlo ya dentro de un proceso organizado, creo que es castrar al mismo joven. Es un asunto que estoy apenas construyendo de esta perspectiva que tengo de cómo animar al joven a participar. Y yo creo que la primera respuesta que yo podría dar es no lo someta a nada que le implique formalidad, ¿cierto? Tendría que ser un espacio donde él sea y aprenda a hacer con otros, creo que es lo primero. Y lo segundo es cómo aprendemos a tramitar las diferencias en medio de esa relación con los otros. Creo que si logramos esos dos objetivos, participar para el joven se volvería un acto en sí mismo y no en un acto fuera de sí. Siempre vemos la participación y la política como muy fuera, muy allá. Cuando el poder está en mí y está en nosotros, y obviamente cuando todo el poder se junta, por eso yo también creo en las bases y creo en los movimientos de base, pero creo en los movimientos de base que se juntan desde la espontaneidad y desde la pasión. Porque los líderes y los jóvenes terminan frustrados, cansados y decepcionados porque se juntaron en los espacios que no son juveniles. Y de entrada ahí hay un asunto muy delicado porque es castrar la posibilidad de la renovación del mismo Estado. Entonces, creo que ahí tenemos que discutir más, habría que darle una reflexión más fuerte respecto a por qué tenemos que estar metiendo a los jóvenes en los espacios formales donde sabemos que lo único que hacemos es el utilitarismo mismo de las juventudes. Entonces, es un tema que todavía estoy en la construcción misma de poder señalar algo más específico, pero sí siento que participación más juventud tendría que ser igual a espontaneidad, creatividad e informalidad. Creo que no puede existir algo más. Creo que el tema que se está tratando el día de hoy da pie para desglosarnos de una manera impresionante y tratar una infinidad de temas, porque es que realmente, aunque le estemos haciendo preguntas puntuales, podríamos quedarnos acá hablando mucho, porque es un tema que abarca muchos ámbitos de la vida de muchas formas, ¿sí? En este momento vamos a revisar algunas de las preguntas que han dejado las personas que quieran participar, alzar la mano. Hace rato tenemos a Juan Ruiz y a Samuel Porras que están con la mano alzada, entonces darles un espacio para que hablen, una intervención corta y una respuesta. Listo, entonces le doy la palabra a Juan Ríos para que hable y haga su pregunta. Juan, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches, don, los invitados? muchas gracias, don Leo, profe, me le presento, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Ruiz, en la actualidad soy un joven promotor y defensor en derechos humanos, egresado de la Corporación Universitaria Remington. ¿Qué pasa, profesor? Algo breve y concreto. Yo soy un joven que estoy buscando la manera en que dentro del entorno laboral se pueda cumplir la ley 1414 del año 2010. Esa es la ley que hoy en día ampara y protege a la comunidad pilética.
Estamos tratando de buscar la manera de no seguir siendo víctimas de la discriminación laboral, digamos, frente al personal jerárquico. Cuando yo hablo de jerarquía, estoy hablando, digamos, de aquellas personas que representan cargos administrativos, como lo vienen siendo talento humano, contratación y salud ocupacional. Profesor, vea, actualmente yo por tener la patología, siempre que empiezo a trabajar en dicha empresa, se dan cuenta de mi patología y me terminan los contratos bajo la modalidad de obra o labor, generándome en un acto de discriminación laboral. Por eso quiero tomar la iniciativa de montarle un proceso de veeduría a estas organizaciones que son la tercerización laboral, porque hoy en día están muy bien posicionadas en el mercado las empresas temporales. Existen gracias a la ley 50, profesor Leo. Entonces, ¿qué pasa, profe? ¿Qué se puede lograr hacer, digamos, mediante el proceso de campañas? Hago referencia a Procuraduría, Veeduría o Contraloría y por último Seccional de Salud o Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que a nosotros como comunidad específica que estamos amparados y protegidos bajo esa ley se pueda cumplir desde todos los ámbitos, tanto de lo vocacional como desde lo laboral y desde el entorno social. Y muchas gracias, profesor, pues como por escucharme el aporte y qué posibles soluciones le podemos buscar a esto para no seguir siendo perjudicados y seguir recibiendo un acoso laboral reforzado por tener dicha patología. Muchas gracias, profe. Listo, antes de que le demos una respuesta a Juan Ruiz, también escuchemos la intervención de Samuel para hallar una respuesta más estructurada. Samuel, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación. Saludos especiales a los invitados, Jennifer, a Leo, por estar siempre en estos espacios. No, más que una pregunta diría yo que, bueno, y mi nombre es Luis Gabriel Porras Gómez, el nombre de Samuel es mi nieto, que estudia en la normal en este momento. Algunas personas me conocen. Es más que todo una parte reflexiva. Yo diría que en la última intervención que Leo tuvo, utilizó un concepto muy interesante, es cuando se refirió a la mirada utilitarista. Y lastimosamente lo que estamos viendo en este proceso que se inició con el Consejo Municipal de Juventudes. Uno viendo los partidos tradicionales, los partidos que nos han gobernado, los partidos que nos han dominado, haciendo de las suyas con este tema. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un llamado muy interesante a ustedes jóvenes. Ya nosotros hemos transcurrido la vida por muchos años, pero sí es un llamado muy, muy fraternal, muy cordial, en el sentido, por favor, es algo que nos ha tenido sometidos toda la vida y es la falta de conciencia. ¿Por qué digo falta de conciencia? Porque yo creo que cuando Leo hablaba de la categorización de las juventudes ahora, podríamos mirar un espacio entre 25 y 28 que son personas ya demasiado, ¿cómo le diría? Con demasiado recorrido en el nivel de estudiantes y ya inclusive con el tema universitario. Entonces es muy interesante que ellos vayan mirando esa situación. La verdad es que yo le veo un futuro muy incierto a este tema de los consejos municipales de juventudes, por lo que dice Leo. Nos dejamos absorber por los mismos vicios y por el mismo poder de los partidos, que son partidos que ya sabemos muy claramente qué es lo que están haciendo con este Estado. Yo, por ejemplo, traería a la reflexión una frase muy interesante de nuestro líder asesinado por el narcoestado que se llamaba en vida Jaime Garzón. Y él hacía una reflexión sobre ese tema y le hacía un llamado pues a los jóvenes diciéndoles que si ellos no asumían la responsabilidad como jóvenes de este país, entonces, ¿quién más la iba a asumir? O sea, ¿quién iba a asumir la responsabilidad o el liderazgo de organizar un nuevo país, de darnos unas nuevas oportunidades, de darnos una mejor educación, de darnos una mejor salud, que es todo lo que son todas las falencias que nosotros en este momento estamos sufriendo? Entonces, es como esa reflexión pues que quería hacer, de que no dejemos pues que la juventud
La política es muy interesante. La política como tal es muy interesante, pero si nosotros dejamos que esta política se convierta en lo que de un tiempo para acá muy largo, podríamos hablar de 60 años hacia adelante, inclusive un poquito más atrás, en politiquería es muy difícil, porque es que eso es lo que tiene este país o este estado en las condiciones tan de miseria que estamos, porque la verdad es que estamos llegando a unos estados ¿cómo le diría yo?, de desigualdad y de inequidad extremadamente graves. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Luis por su intervención, su opinión. Ahora escuchemos un poco a los expertos que quieren responder y ya para ir concluyendo. Es que el señor Ruiz ¿Quién empieza? Pues sigamos el orden, creo yo, ¿no? Bueno, aquí voy entonces. Bueno, yo quiero ser muy franco, la verdad es que no me gusta hablar de temas que desconozco porque siento que puedo llegar a banalizar el tema, entonces creo que no puedo ser como hablar mucho acerca pues del tema que nos exponía Juan, que por cierto es bastante difícil, pero pues como justamente por lo que digo, como no conozco bien pues como el asunto, prefiero digamos eso, conservar como el silencio para tener como la oportunidad de entender el problema, estudiarlo, saber qué es lo que está ocurriendo, poderlo escuchar a él, que ojalá justamente con este tema de participación pueda justamente dar eco a esa problemática que él y toda la población tiene. Y ya pues con respecto a la reflexión que nos deja el abuelo de Samuel, que está pues justamente relacionado con lo de Leo, creo pues que es muy cierto que lamentablemente hay una injerencia politiquera de esa política electorera con discursos ventijulieros, con muchas palabras pero con muy poquito contenido, que realmente creo que no es lo que realmente representa la juventud, que no expone digamos tantas ideas interesantes que muchos jóvenes tenemos por decir, y que digamos que no veo todo mal que haya participación de partidos políticos porque digamos que esa es como la forma en la que funcionan, creo que todas las democracias a través de partidos políticos, pero también está en el tinte que nosotros como jóvenes lo hagamos diferente y lo transformemos y lo hagamos propio y podamos poner en la agenda pública nuestros asuntos, lo que nos preocupa, lo que es importante o interesante para nosotros. Listo, sigamos con Jennifer. No, igual que Simón, como en la primera parte, yo creo que lo hablé, aunque es muy importante que lo traiga, yo creo que hay que encontrar los espacios para nombrar esas problemáticas y pues si aquí lo encuentra, creo que, no sé si Leo sería más pertinente que encontrara y lo hablaran. Y pues no sé también desde donde si ve que yo le puedo ayudar desde alguna forma de visibilización el tema, Ani, le pasas mi número y miramos y lo estudiamos pues como en la misma vía que Simón. Y frente a lo otro yo quería decir algo. Yo creo, yo no soy pesimista, ¿cierto? Yo también creo y escuchando a Leo y escuchándoles, sé que en los MJ tristemente sí se han visto esas dinámicas. Yo creo que incluso desde el miedo se le ha hablado al joven de cómo debe comportarse y actuar en la política, lo que me parece triste, porque también creo que la juventud debe ser rebelde y debe ser crítica y debe cuestionar y pues para eso estamos también, digamos, en esta etapa de la vida,
que nos lo permitamos, que la vida en estos momentos no nos tiene tan consumidas, entonces nos permitamos esa rebeldía. Y no soy pesimista porque realmente yo he estado cerca de los procesos de CMJ y como he visto jóvenes instrumentalizados con temor de hacer política de otra manera, con temor de cuestionar, porque entonces, ¿qué me va a decir el líder del partido o cómo voy a actuar coherente a mis principios si estas son las dinámicas? Yo también he visto jóvenes muy críticos y dispuestos y dispuestas a hacerlo distinto, a hacerlo desde el trabajo social, desde lo que se espera o lo que yo espero de esos políticos que quieren llegar a esos puestos o desde esos liderazgos que siguen y seguirán ejerciéndolo por muchos años en el municipio. Yo sí he visto juventudes dentro de algunas listas dispuestas y con esa vocación del trabajo social, de escuchar, de estar en disposición de saber y ver las necesidades de las juventudes, de estudiar, de sentarse y organizarse, que el mero tema de la organización es bastante difícil, pero se han dado el trabajo de hacerlo. Yo sí les he visto a algunas, no normales, y lo voy a decir, pues no a los partidos tradicionales, lastimosamente, sí los he visto en dinámicas como de lo que diga los de arriba, lo que digan esos que han estado por mucho tiempo en el partido y que siguen y creen que esas son las dinámicas que hay que seguir manejando, pero también no, son varias listas que yo he visto que son jóvenes, de verdad líderes de hace mucho tiempo, con vocación de servicio, con ganas de aprender, con ganas de ser críticos frente a la institucionalidad que muchas veces se conforma por lo que diga quien esté en el poder. Pero no sé si fue el paro, no sé si también estamos viviendo otro momento de la democracia en el país donde hay más activismo, donde hay más reconocimiento de esos derechos y hay líderes muy buenos en el municipio. Ojalá nos diéramos como a la tarea de buscarles y reconocer esos también antecedentes que hay detrás de esos jóvenes que están haciendo, porque hay jóvenes que lo están haciendo con las uñas, con el cómo me consigo recursos para sacar un volantico y decir cómo voten por mí, de estar conversando con las juventudes y ponerse a disposición de ellas. Y yo sí quedo contenta con algunos procesos, pues no soy tan pesimista en ese asunto, porque los he visto de cerca y sé que hay jóvenes muy tesos que ojalá, yo creo que esos son los que más difícil la tienen para llegar lastimosamente, porque pues la maquinaria política dentro del sistema electoral funciona de una manera que hay que cambiar. Yo creo que la invitación es a mirar cómo cambiamos eso. Pero he visto desde caminando las calles, conversando con la gente, hablándole de qué es y para qué es el CMJ, pues les he visto esa vocación y también ojalá, pues si no llegan al CMJ es como hemos dicho acá mucho, es una forma de participación dentro del sistema de juventudes. Pero está el Consejo Municipal de Juventudes, está la plataforma donde puede entrar sin tener que meterse en el tema de lo electoral, que es mero reto. También me parece muy valiente meterse en ese asunto. Y están las asambleas y bueno, hay muchos otros espacios. Pero yo sí quiero mencionar eso, he visto jóvenes muy tesos, desde hace rato, no solamente por el ánimo y el querer poder o estar en un puesto de poder, sino que de verdad tienen vocación y yo creo que todos esos espacios hay que ocuparlos. Las juventudes le hemos subido mucho, que incluso votamos muy poco por eso, porque decimos como eso no sirve para nada y creo que poquito a poquito se ha tratado de ir cambiando eso y hay que estar en las calles, en las bases, pero también hay que empezar a ocupar esos espacios de poder y creo que Envigado tiene líderes juveniles muy tesos que merecen y yo quisiera verles en esos puestos de representación. Hay juventudes que a mí me representan, hay mujeres muy tesas en esas listas, por ejemplo, pues en algunas. Y no, entonces yo quedo triste por un lado, sobre todo de los partidos,
pero también quedo muy contenta con algunos procesos juveniles que incluso desde la plataforma se han visto y que hoy están haciendo su proceso de campaña hacia los CMJ y que yo esperaría ver luego como concejales, luego como alcaldes, luego como congresistas, porque se han formado como líderes muy buenos. O sea, en Envigado hay líderes muy buenos, hay otros muy instrumentalizados tristemente, pero creo que hay muy buenas, no sé cómo, pues muy buenos jóvenes, muy buenos jóvenes, muy buenos líderes para estar en esos puestos. Yo quedo, como digo, como triste, pero ojalá llegaran, y si no llegan, pues bienvenidos aquí a la plataforma, que acá son muy bienvenidos para seguir haciendo activismo y control social desde ahí. Excelente. Ya todos los que están aquí saben que supongo pues que Junior los recibe en la plataforma juvenil con los brazos abiertos y tienen la invitación ahí para que lo tengan muy presente. Escuchemos la intervención de Leo respondiendo a nuestros invitados. Bueno, con respecto a la pregunta ¿cómo se llama el amigo? Se me olvidó. De Juan. De Juan. Sí. Bueno, creo que él hace la pregunta, pero al tiempo da él mismo la respuesta. Dentro de este estado de social de derecho, pues todos los ciudadanos tenemos unas instancias donde podemos denunciar y tutelar nuestros derechos. Él mencionaba, obviamente, la Procuraduría, y creo que es una instancia fundamental a la hora de que los funcionarios públicos no están cumpliendo con sus funciones, pues esa es la llamada para que puedan resarcir el daño y sobre todo, pues, para que él pueda acceder claramente a sus pretensiones. De igual manera, no conozco la ley, no, e incluso tengo que decirlo, no sabía que existía una ley que protegía o protege a la comunidad epiléptica. Me parece que es muy interesante. Es ahí cuando yo digo que este país en medio de todo, perdón, en medio de todas sus locuras y de sus confrontaciones a diario, uno dice que aquí hay instrumentos para todo, ¿cierto? Y usted puede valerse de todos los instrumentos para poder que le sean garantizados sus derechos. Que la justicia en nuestro país es un poco lenta y es que vea, uno pudiese graficar el Estado como un elefante muy pesado y que da pasos muy lentos. Ese es precisamente el Estado, pero que camina, ¿cierto? Camina y algún día pues llegará a la meta. Creo que es ahí. Y cuando uno habla de ciudadano, pues también habla de poder formarse en esos espacios en donde uno pueda hacer uso de todos los instrumentos que tiene la Constitución para que los derechos sean respetados. En este país hay algo que sí tengo que defenderlo y es que es un país muy garantista. Usted tutela y obviamente pues se le demora, pero usted tiene la posibilidad de acceder a los instrumentos, ¿cierto? Entonces ahí es como lo que le podría decir al compañero. Aquí hay algo de fuerza en nuestro país que creo que es donde todos, cuando estamos hablando de salud, es el primer elemento donde todos acudimos, que es la acción de tutela, porque creo que es como la manera más ágil como el Estado puede responder a las solicitudes. Se dice que hay un desgaste de la rama judicial precisamente por las tutelas, pero es también de revisar también qué es lo que está pasando en el asunto de la justicia, que no es efectiva a la hora de ser garantes de los derechos que consagra nuestra Constitución. De todas formas, cualquier ayuda que yo le pueda prestar, pues con todo gusto. Aquí estoy como para ayudar en esas iniciativas. Y segundo, pues ya lo he dicho y ya lo he expresado como en ese conversatorio, tenemos que volver a hablar de participación, pero yo creo que hay que limpiar la palabra. Hay que limpiarla de tanto manoseo que se le ha dado a la misma palabra. La ley 1757
que es en últimas la ley estatutaria de la participación ciudadana en Colombia, es uno de esos elementos valiosísimos que tiene la comunidad para valerse de la posibilidad de la participación. Y miren, hay algo que a mí me ha parecido hermoso y que solamente lo pude entender cuando leí la ley 1474, que es la ley anticorrupción, y es que crea un sujeto del control social distinto al que siempre hemos visto, y es que le da la posibilidad hasta a los niños de ser garantes del proceso del control. Eso a mí me ha parecido supremamente valiosísimo. Por eso, para mí particularmente, se vuelve tan valioso que existan los consejos estudiantiles, que existan los voceros, que existan los representantes, los personeros, pero yo ya no veo esas figuras como las hemos visto siempre. Yo ya los veo como los ciudadanos que pueden accionar ya su poder desde la escuela. Eso me parece a mí que debe ser un elemento valioso, que Envigado lo ha venido construyendo, pero que como que se paró ese asunto, pero que tenemos que volver a recuperar. Jennifer lo ha dicho, Envigado tiene líderes y ha tenido líderes y lideresas desde tiempo atrás. Este municipio tiene... ¿Quién me habla? Sí, profe, precisamente frente a lo que acaba de comentar, a lo que me acaban de comentar, incluso cuando yo estuve echando una llamadita a la Procuraduría, también estuve como exponiendo el caso y según allá un funcionario, un asesor jurídico me comentaba que eso, según desde lo que me orientaban a mí, o sea, según desde la asesoría que me dieron, me dicen que eso se llama como que un crimen de acoso laboral y que ese caso me tocaría irlo a exponer desde la fiscalía, pero entonces es muy bueno, profesor, profundizar, investigar, digamos, desde nuestro punto de vista antes de acudir, digamos, hacia la fiscalía, porque para mí eso sería ir, pues, eso sería ir a exponer el caso a una gran escala, pero por eso pienso yo que es muy importante recibir muy bien la asesoría desde la Procuraduría. Entonces cualquier inquietud o dudita que tenga, por aquí estaría nuevamente molestándolos, pero les voy a dejar mi contacto, profe, por si se me surge alguna inquietud. Y muchas Claro que sí, gracias. con todo gusto, Juan. Pero recuerda que en el Estado, más que llamar, es importante escribir, ¿cierto? Escribe Claro. para que todo te quede en evidencia, ¿cierto? Porque a veces las llamadas se pierden. Entonces, lo que queda escrito es como la garantía de que tú realmente estás empezando un proceso dentro del Estado. Bueno, entonces, Yo tengo todo eso por escrito. muy bien, eso es muy importante. Me perdí en donde iba. Bueno, en fin, yo motivo a la juventud de siempre, a la movilización. Nunca concibo a un joven pasivo, ¿cierto? Pues incluso si yo veo un joven pasivo hasta me preocupo, porque la edad de la juventud es una edad que está hecha para eso. Por ahí decía alguien a quien admiro mucho, las juventudes están hechas para poner problema, ¿cierto? Porque su esencia es la rebeldía, su esencia es esos ideales que siempre han movilizado los estados, ¿cierto? Y si uno le echa una miradita a la historia colombiana, han sido las juventudes las que han posibilitado las transformaciones. No son ellas mismas la transformación, pero sí son el comienzo de unas transformaciones profundas como las que ya empezamos a vislumbrar nuevamente en este país. Bueno, no, excelente. Ojalá que a Juan le haya quedado una idea clara de cómo afrontar esta situación. Ahora, pues quiero darle un espacio a ustedes, nuestros invitados, de si quieren, no sé, enviar redes sociales, invitaciones a redes sociales. Por ejemplo, Jennifer, si tiene una invitación a la plataforma, sería excelente poder dejarla acá en los comentarios. Y ya, pues, bueno, antes que nada, como que darle una invitación acá a la señorita Ani, que venga y se siente a mi lado, sin tomar las cosas. Sin destruir la casa. Bueno, primero denos sus redes sociales, donde los podemos encontrar para ponerlos ahí abajito y que luego los encuentren más fácil.
Entonces empecemos en el orden que íbamos. Simón. Simón, Jennifer y después Leo. No, pues, lo que pasa es que realmente mis redes sociales son como muy personales, entonces no hay como nada especialmente relevante en ellas, entonces creo que no hay pues como eh, necesidad pues de compartirlo ni particularmente. Seguramente Jennifer desde la plataforma y las agrupaciones en las que pertenece sí es mucho más interesante y Leo como concejal igualmente. Igual, gracias, Simón. Si mi perrito me deja, se las doy. No, pero déjalo ahí, qué lindo. Es muy intensa, De- porque además me trajeron papitas demasiado linda. encima. Preséntese, arriba. Yo antes que Amiga, Es demasiado linda. y es una lobita hermosa. Amo los animales también. Bueno, la plataforma, miren, en Instagram, sobre todo en Instagram, pues estamos como PMJ Envigado. Ahí pueden preguntarnos cosas, también ver cositas que hacemos. Yo trato de publicar como cuando estamos en comisiones de concertación y decisión, cuando estamos en encuentros, cuando nos reunimos, tratamos de, digamos que ahorita estamos pausados porque estuvimos con jornadas de formación a CMJ, entonces estamos cansados como de tanta cosa. Pero no, por ahí nos pueden escribir PMJ Envigado. Yo también tengo un medio, yo amo las redes sociales, yo sí amo mucho las redes sociales. Creo que es una gran herramienta incluso para ejercer la democracia. Desde ahí nos han ayudado mucho a generar redes y lazos para hacer cosas. Entonces tengo un medio alternativo que nació en el 2018 que se llama Le Cuento. No me va a dejar si me escuchan. Entonces yo la saco ya. ahí. Pobre. Ya. No, él vuelve, publicada. Y se llama Le Cuento, lo ponen así, Le Cuento. Y también hago parte de la colectiva Hijas de Débora, que somos mujeres de Envigado, pues ahí hablamos de las necesidades de las mujeres en el municipio y de un proceso que están haciendo que es político y social, que se llama Envigado se mueve. Y también ahí como hacer trabajo en el municipio. Tengo muchas redes. Hago parte del derecho a no obedecer, también estamos como el derecho a no obedecer. Entonces muchísimas cosas como en las que estoy, sobre todo en redes sociales. Entonces ahí, pero sobre todo la invitación es a la PMJ Envigado en Instagram, a escribirnos, a unirse, qué rico poder. Yo siempre he dicho, pues yo llegué, digamos, a una vocería que a eso se le llama presidencia, pero me pareció horrible nombrarse así en esos espacios. Entonces, la idea que tengo es, durante el tiempo que pueda estar, es hacer crecer muchísimo en cuanto a integrantes. Entonces, es decir, poder, qué rico que estuviéramos todas las colectividades del municipio ahí, que de verdad porque dicen como, ay, no me siento identificado o reconocida en la plataforma, y es como, venga, ¿por qué? Porque ahí de verdad somos diversos, se ha hecho invitación incluso a partidos políticos tan de lado y lado como el Centro Democrático, el Polo, pues ahí estamos como todas intentando, como hablaba incluso Leo, de hacer incluso con nuestras diferencias. Entonces todos y todas las jóvenes entre 14 y 28 años, incluso juventudes que se sientan jóvenes de alma y tengan más, pero quieran aportarnos, también pues estamos dispuestos a escucharnos. Sobre todo la plataforma está ahí, es para escucharnos y para mirar qué hacemos juntos y juntas. Entonces ahí dejo la super invitación. Listo. Gracias. Leo quisiera poner sus redes sociales. Dice el micrófono apagado. Leo, ya pretendo que lo tenía apagado, que Jenny dijo que incluso pues personas que no estuvieran en ese rango de edad, pues, para que se animen. Mentira. No, lo que pasa es que, a ver, cuando uno ejerce estos cargos, uno ya empieza a generar resistencia.
Entonces yo siempre he querido estar muy imparcial con la plataforma, pero muchos de los que me conocen saben que yo apoyo demasiado esos espacios donde ellos están, pero siempre he querido que los espacios sean en sí mismo ellos, ¿cierto? Jóvenes, desde sus ideas, desde sus... es decir, que sean ellos, pero si llego yo, entonces eso empieza a coger otro asunto que puede incluso hasta dividir el espacio, entonces mejor siempre los miro como desde la barrera, que siento que es como donde debo de estar. Yo ya pasé por plataformas, ya fui consejero municipal de juventud, etcétera, ya estoy en otros espacios, pero saben que ellos pueden contar conmigo para lo que necesiten. A Jennifer, sí, invitarla a un tinto, creo que hoy me voy con una imagen distinta de Jennifer. Quiero escucharla más, creo que es una mujer que tiene mucho para aportarle a este municipio. Y a Simón, pues él sabe que tiene una invitación abierta hace mucho rato, estoy esperando que se decida, pero bueno, esperemos a ver que el compañero asuma su poder político. Ani, muchas gracias por el espacio, y sabes que te admiro un montón, desde esas personeras que uno quisiera que se repitieran y se replicaran en todos los colegios de este municipio, porque fuiste más allá de lo que la ley precisamente te consagra. Y saludar, por supuesto, a un gran amigo, a don Gabriel, que miren, este señor, este hombre, sí ha entendido lo que es el control social. Sí, creo que hay una persona de la que hay que aprender sobre control social, es de don Gabriel. A él yo siempre lo he felicitado y lo he admirado, porque su trabajo en este municipio ha sido muy, muy valioso. Bueno, a todos los que han estado aquí, muchas gracias. Saben que usted pone Leo Alzate y eso ya mismo le sale. La red es pública para todo el mundo. Ya Leo tiene esta página de Wikipedia. Casi. Sí. Bueno, gente. Bueno, yo me metí aquí más que todo para agradecerles a ustedes, a los expertos por aceptar la invitación y a los demás por ver todos los noticieros, las charlas que ya hemos venido haciendo y también para motivar a los del próximo año, a los chicos y a las chicas que se lancen como personeros representantes, que verdad, como lo dijo Leo, Simón y Jenny, es algo muy bonito y pues que nosotros también somos responsables de esto. Obviamente es difícil, pero si a uno le gusta y lo hace por los demás, lo va a disfrutar. Entonces, muchísimas gracias por estar también atentos a todo lo que hemos hecho durante este año y no estoy muy feliz como por cerrar este ciclo, que como ustedes también vieron, da demasiados aprendizajes. Gracias. Aprendí a editar. Y listo, ya ahora sí, chin. Ahora sí puedo. Bueno, buenas noches, pues, gracias. Desde que se vayan. Muchas gracias por la invitación. Este es el último. Luego, que les pague. Dejen terminar a Chinchi que saque que se habla. Ya entonces es la última charla del mes, es de las últimas actividades que hacemos como grupo, como apoyo de la señorita personera acá. Mil agradecimientos a ustedes tres por ser invitados esta noche, por estar aquí aportando con toda su experiencia, todo su conocimiento. Fueron aportes demasiado valiosos, demasiado importantes. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Yo sé que hay gente que estuvo atenta a absolutamente todo lo que montamos durante todo el año. Entonces, muy agradecido con todos, de verdad. Muchachos, qué pena, muchas felicitaciones. Ese manejo de redes tan impecable, tan constante, pues tantos años, pues ya nosotros como jóvenes ya tenemos los teléfonos debajo del brazo y ustedes, a diferencia de muchas otras personerías que también tenemos los mismos recursos, ni se nos pasó por la mente ese tipo de alternativas, a pesar de que teníamos el teléfono en el bolsillo todo el tiempo. De verdad que fue grandioso todo ese trabajo que ustedes han hecho. Yo he estado muy pendiente, me disfruto bastante de sus noticieros, sus otras transmisiones. Del disfraz. No, de verdad que muchas felicitaciones y van a dejar el listón muy alto. Digamos que la personería no solamente de la normal, sino de otras instituciones para el próximo año va a estar, les va a quedar complicado.
porque dejan a los estudiantes con muchas expectativas, con un grandioso ejemplo. Entonces, nada, felicitaciones por todo ese trabajo que han venido haciendo. Así Muchas yo me gracias. robo acá un espacito para dar pues públicamente una felicitación acá a mi compañera Dani, que de verdad que durante todo el año ha sido impresionante. Ha manejado unos niveles de estrés también fuera de este mundo, pero de verdad que ha sido un gran trabajo. Y Chinchi y yo hemos peleado como 20.000 veces, pero aquí seguimos. Sí, no, y pues muchísimas gracias a ustedes. También, pues como por estar atentos a todo esto, pues que fue algo muy bonito que, como decía Simón, al principio no es como, ¿será que me lanzo? No, porque yo también he sido como muy buena académicamente y uno pues también deja de a veces dar mucho pues en lo académico por estar en esto, pero es disfrutarlo. Gracias. Bueno, muy amañados. Felicitaciones, me siento muy orgullosa. Un abrazote. Chao, chao, chao. Oh, gracias. Hasta luego.